Estimados estudiantes, muy buenas tardes. Andrés Durán les saluda, docente de la asignatura de Administración de Riesgos Financieros. Esta séptima semana de clases vamos a continuar estudiando derivados financieros que empezáramos hace 15 días. Esta es la tercera semana estudiando derivados financieros. No, perdón, la cuarta semana estudiando derivados financieros. Empezamos con los futuros. Después hemos estudiado opciones y ahora nos corresponde estudiar swaps y forwards. Si ustedes revisan el plan docente, van a poder encontrar la bibliografía recomendada donde poder estudiar respecto de los swaps y de los forwards, adicional al contenido académico que yo les voy a presentar este momento. Bien, comparto la pantalla. Regálenme un segundo, por favor. No se pone en modo presentación. Un segundo, por favor. Un segundo, por favor. No, no sé por qué no puedo. Ok, creo que puedo solucionarlo. Bien. Mil disculpas por la demora. Entonces, nuevamente, siempre cuando hablamos de derivados financieros, estamos hablando de un activo financiero que a su vez está vinculado a un activo subyacente. ¿De acuerdo? Entonces, un swap es un acuerdo para intercambiar un activo subyacente que usualmente son tasas de interés o divisas, ¿de acuerdo? Es donde tienen su aplicación. Los swaps se caracterizan porque generan coberturas de riesgo de largo plazo, es decir, está pensado para intercambiar, por ejemplo, tasas de interés fijas por tasas de interés variables de largo plazo, ¿ok? Este tipo de mercado se desarrolla debido a las oportunidades que existen de arbitraje, de acuerdo a ciertas distorsiones que se originan en el mercado, que asimismo, insisto, pueden facilitar oportunidades de arbitraje, pero que como distorsiones obligan a la toma de decisiones em, que podrían perjudicar a la empresa. Entonces, por este motivo,
por ejemplo, me tengo que endeudar a un tipo variable y no quiero, pero es lo único que hay en el mercado porque salió una ley o lo que sea. Estoy exagerando para ejemplificar. Pues decido contratar, lo tengo que contratar. Esto podría afectar a la empresa, sin embargo, puedo también tomar un swap, contratar un swap para mitigar esa distorsión, por poner un ejemplo. Por tal razón, estos instrumentos permiten ajustar a las necesidades, ajustarse a las necesidades reales de los intervinientes, ¿ok? Entonces aquí, por hacer un poco de historia, comentarles que nacen en la década de los 80, similares al resto de activos, como es derivados financieros, son comercializados en mercados over the counter, mercados OTC, y se utilizan para divisas y tasas de interés. Veo que se ha conectado la compañera Gabriela Toledo. No sé si me escucha. Sí, lo Buenas escucho. tardes. ¿Cómo está? Bien. Justo comencé hace un poquito la tutoría. No sé si tiene alguna inquietud en particular que quisiera atender o continuamos. No, ninguno, solo entré a ver la tutoría. Ya, muy bien. Verá, solamente voy a retomar un poquito porque no he avanzado mucho, la verdad. Estaba esperando que alguien se conectara. Decía que vamos a continuar con el estudio de derivados financieros, así como vemos futuros, como vemos opciones. Ahora vamos a estudiar swaps y forwards, ¿ok? Entonces, el swap es un acuerdo para intercambiar un activo subyacente, eh, que usualmente son tasas de interés o divisas, ¿de acuerdo? Se generan principalmente para generar, valga la redundancia, coberturas de riesgo, pero de largo plazo, ¿ok? Normalmente decía que se desarrollan porque existen a veces distorsiones en el mercado, que si bien las distorsiones pueden permitir oportunidades de arbitraje, hay otro tipo de distorsiones que por el contrario son propias de la estructura de ciertos mercados, pero que no recogen las necesidades reales de los intervinientes. Por ejemplo, una empresa que, por ejemplo, quisiera estar endeudada a un tipo de interés fijo, pero que lo que le ofrecen en el mercado son solo tipos de interés variables. ¿Ok? Entonces, por eso surgen los swaps como una alternativa. Nacen en la década de los 80, principalmente se negocian en mercados OTC para intercambiar o el activo subyacente son tasas de interés o divisas. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo de un swap de tasas de interés. Em, Esto lo he tomado del libro de Reinaldo Armas y Espinosa. Entonces aquí vemos cómo la persona X, llamémoslo así, tiene una deuda a una tasa fija y la persona Z tiene una deuda a tasa flotante. Entonces es como decir que se intercambian, un swap, ¿ok? Entonces el uno va a pagar la tasa fija, pero que le entregue el que está endeudado en tasa variable o en tasa flotante. Y por el contrario, el que está endeudado en tasa flotante va a pagar la deuda, pero que le va a dar para pagar el que está endeudado a tasa fija. O sea, lo que le interesaría al X es estar con una tasa flotante y lo que le interesaría al Z es estar con una tasa fija. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos em, un ejemplo más aplicado, ¿no? Vamos a suponer que tenemos la compañía A y la compañía B. Entonces, la compañía A tiene con el banco un interés variable, ¿de acuerdo? Y le da una hipoteca a la compañía A. Por el contrario, la compañía B tiene un interés fijo con el banco B, ¿ok? Lo que hacen, el swap consiste en que la compañía A, similar a lo que decía pues en la diapositiva de acá, va a pagar el tipo de interés fijo que contrató la compañía B. Y la compañía B va a pagar el interés variable que contrató la compañía A con el banco A. ¿Ok? Si cada uno se endeuda, por ejemplo, la compañía A se endeuda a un tipo de interés variable y la compañía B se endeuda a un tipo de interés fijo. Entonces, lo que hacen es intercambiar, por así decir,
el pago de ese crédito. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a la compañía A le interesa pagar de manera fija y a la compañía B le interesa pagar con una tasa variable o flotante. ¿Ok? No sé si es que hay alguna inquietud tal vez. No, sí, se entiende. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Entonces, nuevamente tenemos las empresas A y B y tienen las siguientes condiciones de mercado. Entonces, la empresa A puede acceder a una tasa fija del 11% o una tasa LIBOR más uno. Este es flotante. ¿Por qué? Porque el LIBOR puede ir fluctuando en el tiempo. Y y la empresa B que tiene una tasa fija del 10% y acceso a una tasa flotante de LIBOR más 0,5, ¿ok? Esa es una condición de mercado que no pueden cambiar ellos. O sea, por eso habla de distorsiones en el mercado. Entonces, a lo mejor están ubicados en diferentes lugares y y por eso es que el uno tiene acceso a una tasa fija del 11 y el otro a una tasa fija de 10 o diferentes segmentos en el mercado. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, la empresa B a lo mejor le interesa tener un tipo, o digamos, a la empresa A le puede interesar una tasa fija del 10, pero no tiene acceso a eso. Entonces, ¿qué tiene? Que pues a buscar un swap con una empresa B que le puede interesar algo de las condiciones a las que tienen acceso. Entonces, las tasas LIBOR, no sé si lo había comentado, pero es una tasa de interés que se utiliza para calcular el precio de instrumentos financieros, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente es un tipo de interés que toma como referencia diferentes tasas de interés de los bancos en Londres. Es una tasa de la banca inglesa. Entonces, fluctuante, ¿no? Vamos a ver qué dice el ejemplo. La empresa A mantiene un crédito de tasa fija al 11% y bien podría acceder a un crédito de tasa flotante LIBOR más 1%. Por otro lado, la empresa B tiene actualmente un préstamo tasa flotante de LIBOR más 0,5 y podría acceder a una tasa fija del 10%. La solución, o sea, la empresa A se compromete a pagar a la empresa B la tasa LIBOR menos 0,5, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la empresa A tiene LIBOR más uno. Entonces, si decide hacer el swap, va a terminar pagando LIBOR menos 0,5, o sea, se ahorra un 0,5% el producto del swap. Y como contraprestación recibe una tasa fija del 10% que le cancela B. Entonces, de esta manera se lleva a cabo el swap, haciéndose un beneficio para las dos empresas, ya que la A se asegura recibir una tasa fija y a su vez promete pagar a B una tasa menor que la que hubiera obtenido directamente en el mercado. ¿Ok? Aquí vemos. La empresa B hubiera tenido que pagar LIBOR más 1%. ¿Ok? Bien, vamos a hablar ahora de los forwards. Los forwards son muy similares a los futuros que estudiamos hace 3 semanas. Decíamos que un futuro es un contrato por el cual nos comprometemos al intercambio, a la compra-venta de un activo subyacente en una determinada cantidad, en una determinada fecha, a un determinado precio. Los forwards son muy parecidos, pero personalizados, porque los futuros, pues, al comercializarse en mercados regulares, o, no, a ver, no quiero decir mercados regulares, en mercados o con productos estandarizados, esa es la palabra. Los futuros se comercializan como productos estandarizados, mientras que los forwards se comercializan como productos personalizados. No es que estén desregulados, no, los dos están regulados, pero los forwards son operaciones over the counter, es decir, son operaciones entre privados prácticamente, por decirlo de una forma. Entonces, un forward es un acuerdo privado entre dos partes para intercambiar en una fecha futura
un activo específico a un precio acordado el día en que suscriben el contrato y cuyo importe será satisfecho en el futuro. ¿Ok? Entonces, ¿qué componentes tiene un contrato de forward? Tenemos el negocio donde se compra y se vende. ¿Ok? Tenemos que es un mercado se negocia en mercados OTC, over the counter. El precio que se fija en el momento inicial y se ejecuta en el vencimiento. Y hay dos elementos claves, ¿no? Evidentemente, el subyacente, el activo que se negocia, y el derivado. La compra del forward, nuevamente, como muchos de los derivados financieros que hemos estudiado, tiene varias motivaciones. Una de esas es especulación, ¿de acuerdo? Netamente. O la otra, oportunidades de arbitraje. Bien. Si el motivo de la compraventa de los forwards es una cobertura de riesgos, es debido a que la empresa tiene una posición que necesita cubrir. Y siempre ponemos el ejemplo del fabricante del trigo, perdón, del fabricante de harina que necesita trigo para poder hacer la harina. Entonces, a este fabricante de harina le interesa mitigar el riesgo de desabastecimiento, el riesgo de que el precio suba muy alto, por ejemplo. Entonces, con contratos, con futuros o con forwards o con opciones, se puede mitigar esos riesgos. Si nos encontramos en una posición larga, el riesgo es que el precio del activo baje. Por lo cual, para cubrirnos, lo que hacemos es vender un forward. Si estamos en una posición corta, es decir, el riesgo es que suba el precio del activo. Entonces, compramos un forward. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. CAMSA es una empresa que fabrica aceite para automóviles. Se sabe que en 3 meses debe pagar 10 millones de barriles de petróleo. El riesgo es que el precio del petróleo suba, por lo que CAMSA contratará con una petrolera y firmará un contrato para comprar dentro de 3 meses 10 millones de barriles a $40 el barril. ¿Ok? Entonces, esta empresa que fabrica aceite y necesita el petróleo, le preocupa que el precio del barril de petróleo suba a 100, a 200. ¿Ok? Le preocupa que su materia prima se encarezca. Entonces decide contratar o firmar un contrato de cobertura, un contrato donde le dice a la empresa proveedora del petróleo, en 3 meses, dame 10 millones de barriles de petróleo, pero $40 del barril. Si a los 3 meses el precio del barril del petróleo es de $50, entonces CAMSA tiene un beneficio, o sea, si el precio del barril del petróleo en el mercado, ¿no es cierto? Es de $50, entonces CAMSA tiene un beneficio gracias al forward de $10, ¿no es cierto? O sea, $50 en el mercado menos los 40 a los que compró el forward, a los que determinó en el forward, se gana $10. Por 10 millones de barriles son 100 millones de dólares. ¿Ok? Ahora, si el precio del barril son $30 después de 3 meses, entonces tiene una pérdida producto de haber contratado el forward. ¿Ok? Una pérdida de menos 100 millones, o una pérdida de 100 millones. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si compraba en el mercado, compraba a 30. Sin embargo, debido al forward, termina comprando a 40. Se ve obligado a comprar en 40. Ahora, yo siempre digo una cosa. Pierde sí nominalmente, es verdad. Pierde nominalmente 100 millones de dólares, una pérdida real. ¿Ok? Sin embargo, cuando decide esta empresa em, fijar el precio de $40, ya presupuesta todo en función de $40. O sea, para las empresas poder fijar flujos, poder tener presupuestos de ventas, presupuestos de materia prima, en función de algo cierto, es mucho más beneficioso que hacerlo desde la incertidumbre. Claro, en el mercado puede pasar, evidentemente, perdiste.
pero lo que ganaste fue, si bien pierdes nominalmente porque podías haber comprado a 30, lo que ganaste es toda la planificación financiera y operativa de tu empresa. O sea, ya, aunque pagues 40, pero ya sabes que tu empresa va a operar con esa estructura de costos, ya sabes que la empresa va a producir X cantidad de aceite porque ya tiene el contrato. Es decir, si bien pierde en dólares, también tiene una ganancia no cuantitativa, llamémosle así, de haber podido fijar en el futuro un precio. ¿Ok? Claro, si a eso se le suma que por el contrario, en vez de bajar a 30, sube a 50, además de todo eso, también gana producto de la diferencia del precio de mercado versus el precio del forward. ¿Ok? Lo que quiere decir es que siempre un forward va a traer algo beneficioso. ¿Ok? Vamos ahora con la posición vendedora. Ahora CAMSA es una empresa petrolera que sabe que en 3 meses va a vender 10 millones de barriles de petróleo. El riesgo para el vendedor de la materia prima es que el precio del petróleo baje. Entonces, CAMSA contrata un forward con el fabricante de aceites de vehículos para venderle en 3 meses 10 millones de barriles a $40 cada barril. Entonces, si a los 3 meses el precio del barril en el mercado es de $50, CAMSA tiene una pérdida de $100 millones. ¿Por qué? Porque se obligó a vender en $40 a la empresa de fabricante de aceites, algo que en el mercado hubiera podido vender a 50. Claro, como son 10 millones de barriles, la diferencia de $10 es una pérdida de $100 millones. Ahora, si en 3 meses el precio del barril del petróleo baja a 30, entonces se beneficia el vendedor del petróleo porque si no vendía a $40 gracias al forward, hubiera tenido que vender a 30 en el mercado. Entonces se gana esa diferencia, ¿ok? Se gana esos $10 de exceso. No sé si es que hasta aquí hay alguna inquietud, mi estimada Gabriela. No, hasta aquí muy claro todo. Sí. Bien. Eso es un poco el resumen de la clase del día de hoy, en el que pues hemos retomado o terminado ya, perdón, el tema de la explicación de los derivados financieros. Em, Hemos estudiado los futuros, hemos estudiado las opciones y ahora los swaps y los forward. No que los forward son una suerte de un futuro personalizado. De aquí lo que corresponde, la próxima semana, pues ya empiezan los exámenes. No sé cómo están con eso, Gabriel. ¿Ya ha podido estudiar? ¿Hay algo que todavía esté con dudas? No, hasta aquí todo claro. Y preparándome para la semana, claro, de exámenes que se viene. Ya. Entonces, estoy ¿Y qué pendiente. y qué le pareció en general este primer bimestre? De esta materia. Sí, complicado, no complicado. O sea, yo sé que son temas nuevos. Ujú. Evidentemente, yo he resumido mucho en las presentaciones todo lo que tienen que revisar, pero creo que más o menos se entiende, ¿no? Sí, se entiende, es un poquito difícil con esto del tema de la luz llevar el flujo constante de las clases, pero con las clases grabadas sí se entiende todo Ya. y he cumplido con las expectativas de este bimestre. Y bueno, esperemos salga bien los exámenes, ¿no? Sí. Bueno, yo lo que esperaría es, siempre les he dicho, mi intención no es, mal que lo diga así, pero no es que pasen, sino que Claro, aprendan. Porque consecuencia sí, de aprender van a pasar, ¿de acuerdo? sí, Y son temas que no son muy aplicables aquí en nuestra economía, en Ecuador, digamos, pero que son ampliamente utilizados en mercados internacionales. Y ahora pues que las barreras ya, las fronteras se han difuminado tanto, pues nada quita que terminemos trabajando un día para una empresa que haga este tipo de operaciones. Entonces, a mí lo que me interesaba es que entendieran conceptualmente qué son los derivados financieros. O sea, sí, eso es la clave de esto. O sea sí, que un derivado financiero se puede comercializar
más allá del activo subyacente que tiene. Porque uno piensa, ¿cómo? O sea, tiene un activo subyacente, ¿por qué no comercializo directamente el activo subyacente? Porque no lo tienes. O sea, usualmente los derivados son operaciones a futuro. Mm, Entonces, entender eso a veces es un poco complicado y después las posiciones vendedora, compradora, entre la call y la put. Yo he procurado, la semana pasada le dimos bastante tiempo al tema de explicar qué es la compra o venta de una call, la compra o venta de una put. En los forward y los futuros es relativamente un poco más barato, pero en opciones, por eso le di dos clases, siempre tiene un poquito más de complejidad. Pero insisto, mi intención era que pues ustedes estuvieran claros con los conceptos, más allá de lo que evidentemente pues tienen que estudiar y repasar, ¿no? Así que bueno, nada, me alegro que haya ido bien este primer bimestre. Tengo la sensación de que el segundo bimestre es relativamente un poco más sencillo porque se topan temas un poco más conocidos, digamos, ujú. pero les deseo muchos éxitos, que puedan terminar de hacer todas las tareas. Yo sé que tengo que terminar de revisar el tema de la actividad suplementaria que muchos hicieron. Yo reviso usualmente, primero reviso todo y después le asigno la calificación. Así que espero que pues hasta mediados de la próxima semana ya estén todos con esa calificación. No sé si tiene alguna otra inquietud, si no podemos dar por terminada la tutoría. No, ninguna, estimado docente. Ya, bueno, pues un gusto. Cualquier inquietud, por favor, ya saben, siempre pueden escribirme. Si pues hiciera falta alguna explicación particularizada, pues también podemos coordinar cualquier cosa. Que tengan una buena noche. Gracias, igualmente. Hasta luego.